La siguiente clase que vamos a estudiar va a ser un contenido muy importante en el área de la odontología, que tiene que ver el uso de los anestésicos locales, que es el conocimiento de la farmacología de este grupo de fármacos. Como ustedes podrán ver, esta clase tiene 6 objetivos: que ustedes conozcan algunos elementos de la historia, cuáles fueron los primeros anestésicos locales que se utilizaron, poder caracterizar y conocer algunos elementos químicos, porque estos conceptos químicos van a permitir entender que existen dos grupos de anestésicos y que esos grupos anestésicos les van a permitir entender ciertos conceptos farmacocinéticos y ciertas utilizaciones en los pacientes, y finalmente lo que nos importa, ¿cierto? También vamos a poder entender cómo funcionan los anestésicos locales y qué hacen en el cuerpo, es decir, vamos a entender la farmacodinámica como objetivo 3. Vamos a poder entender algunos conceptos importantes físico-químicos de los anestésicos locales, como por ejemplo, entender que muchos de estos anestésicos se demoran un tiempo en comenzar su acción. Entender que algunos anestésicos locales tienen que tener algunos efectos vasodilatadores, ¿de acuerdo? Y que estos anestésicos locales dependen de la acción del pH. También es importante tener en cuenta de que los anestésicos locales no solamente van a hacer su efecto en el lugar donde van a anestesiar, valga la redundancia, sino que las drogas también van a ingresar al cuerpo y van a sufrir una eliminación. Así que hacen una farmacocinética post-efecto, y eso es importante. Y hay algunos efectos adversos y algunas toxicidades que pueden ser clínicamente importantes. Ahí están los contenidos para que ustedes después los puedan ver con mucho más detalle. Como dice o como decía un gran humorista, hacemos un poquito de historia. Bueno, tengan en cuenta que estos fármacos se empezaron a utilizar desde el año 1800, y si ustedes observan un medicamento que está arriba a la izquierda con color rojo, dice cocaína. Miren los nombres: lidocaína, mepivacaína, tetracaína, articaína. Son medicamentos que vienen de la cocaína, ¿ya? Así que quiero que lo tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Todos terminan en caína. Se empezó a usar en oftalmología. Freud lo empezó a usar en animales, ¿de acuerdo? Pero, por supuesto, como se empezó a demostrar de que la cocaína tenía efectos lamentablemente adictivos, los animales empezaron a mostrar efectos adictivos y los pacientes se empezó a dar cuenta en la parte oftalmológica que también la cocaína empezaba a entrar a la sangre y los pacientes empezaban a mostrar ciertos comportamientos impulsivos y adictivos. Se empezaron a dar cuenta que la cocaína no era un buen medicamento para hacer anestesia, ¿cierto? Y empezaron a sufrir transformaciones químicas la cocaína, y empezaron a transformar químicamente este medicamento, esta molécula, y el siguiente medicamento que apareció fue la procaína, ¿de acuerdo? Entonces, tengan en cuenta entonces que la anestesia es un sistema que se ha ocupado hace mucho tiempo, que se pudo identificar a través de la cocaína, pero en plantas medicinales siempre se ha utilizado porque eh, químicamente se identificó la cocaína, pero en las plantas siempre ha habido cocaína. Y posteriormente de la cocaína apareció una modificación química, y de la modificación química apareció la procaína en el 1900. Y a partir de la procaína empezaron a aparecer una serie de modificaciones químicas donde fueron apareciendo diferentes anestésicos locales. ¿De acuerdo? Como empezaron a aparecer una serie de anestésicos locales, uno de los primeros anestésicos locales que empezó a tener mayor importancia fue la aparición de la lidocaína. ¿Mm? Bueno, los anestésicos locales, como ustedes podrán ver ahí,
existen dos grupos químicos. Está el grupo químico de la familia de la procaína, ¿se acuerdan? Que viene de la cocaína, cocaína, procaína, y la familia de la lidocaína. ¿Ven ahí? Entonces está la familia de los ésteres, que son la familia de la cocaína, de la procaína. Se llaman ésteres porque tienen un grupo químico COO. Se llaman amidas porque el grupo químico es una amida. ¿De acuerdo? Y aquí está lo que yo le llamo la familia de la lidocaína y la familia de las vacas. ¿Ya? Si ustedes se fijan, porque yo le llamo la familia de las vacas, me disculpan por ese comentario, porque varios de estos medicamentos, miren lo que tienen. ¿Sí? Levobupivacaína, bupivacaína, mepivacaína, ropivacaína. Así que si ustedes quieren hacer esa asociación, les puede servir harto para asociar la familia de la lidocaína y las vacas. ¿Mm? Por lo tanto, tenemos las primeras drogas, que son las ésteres, y posteriormente aparecieron la familia de las amidas. ¿Es muy importante que reconozcan ambas familias? Sí, porque ambas familias se diferencian farmacocinéticamente y esta diferencia farmacocinética influye en el uso de ciertos tipos de pacientes y en la elección de los anestésicos locales en cierto tipo de sujetos. ¿Vale? Miren, como dice aquí, los ésteres, ¿cierto? Que es la familia de la cocaína y la procaína, dice que cuando se metabolizan en la sangre. ¿Lo ven? A diferencia de las amidas, se metabolizan en el hígado. ¿Se dan cuenta la diferencia, no? Entonces, cuando un anestésico local está en el cuerpo, uno se metaboliza en la sangre y otro se metaboliza en el hígado. ¿Se dan cuenta, no? Entonces hay una diferencia que es muy importante en los pacientes. Entonces ustedes se podrían preguntar clínicamente, como yo siempre le he tratado de decir, ¿qué pasará entonces en un paciente o en una paciente, ¿no es cierto?, que tenga falla hepática o que tenga una alteración hepática. Ustedes necesitan administrar un anestésico local. Como ese fármaco se va a ir a la sangre, sería mucho mejor usar un éster. ¿Por qué? Porque esa metabolización va a ocurrir en el plasma. ¿De acuerdo? Una amida se va a ir por el hígado, entonces es más peligroso. ¿No ven, no? Entonces, yo no usaría mucho la lidocaína. Preferiría usar una familia éster. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, una decisión clínica tiene que ver con las características de los anestésicos. ¿Ya? Aquí están las familias. Procaína, clorprocaína, tetracaína, y las amidas están la lidocaína, mepi, pupi, ropi, levobupi. ¿De acuerdo? Me gustaría, ¿cierto? Como ahora la idea es que ustedes estudien un poquito más, la idea es que con este audio ustedes puedan familiarizarse con esta materia, pueden estudiar respecto a este medicamento, a este anestésico, que es un anestésico muy particular, que también en diferentes áreas de la salud se utiliza bastante, que es la articaína, ¿ya? Así que búsquenlo y ahí podemos conversar un poco más. Ésteres, amidas, amidas, ésteres, ¿ya? Los que trabajen con anestesia los deben manejar muy bien y deben ser capaces de clasificar en forma muy clara. Ustedes ya me conocen, yo no soy muy bueno para pedirle que se aprendan las cosas de memoria, pero esto sí lo deben manejar bien. Una forma de clasificarlo es de acuerdo a su estructura química y otra forma de clasificarlo es de acuerdo a su acción. Fármacos que duran menos de una hora
fármacos que duran entre 1 hora a 2 horas y fármacos que duran sobre las 2 horas. ¿De acuerdo? Ahora, existen técnicas en la cual un medicamento de corta o de mediana acción lo puedo prolongar su tiempo de acción. ¿De acuerdo? Y eso se hace a través de la adición de vasoconstrictores. ¿De acuerdo? Un anestésico, cuando empieza a perder su efecto anestésico, es porque se está yendo a la sangre. ¿De acuerdo? Está pasando a las fenestraciones y está llegando a la sangre. Entonces, para impedir de que el medicamento llegue a la sangre, tengo que vasocontraer para que no pueda atravesar la fenestración. Entonces el anestésico dura más tiempo en el lugar, en los nervios. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, la procaína, la lidocaína, si yo le agrego un vasoconstrictor, yo permito que el medicamento dure un poco más tiempo. ¿Sí? Si dura 1 hora, a lo mejor el medicamento va a durar 1 hora 20, 1 hora 30 con un vasoconstrictor. ¿Ya? Entonces, imagínense ustedes que tienen que administrar un anestésico, ¿cierto? Ustedes están frente a un paciente, ¿sí? Me imagino una odontóloga, un odontólogo que está frente a un paciente, ¿cierto? O un médico que tiene que extraer quizás, no sé, un pólipo, o tiene que un acúmulo de grasa, o un pequeño tumorcito en la piel, no sé, un oncólogo, un cirujano, alguien que necesita hacer una cirugía menor, o alguien que necesita ocupar un anestésico general, ¿cierto? Lo primero que tiene que hacer este profesional, ¿no es cierto?, es elegir un anestésico. Entonces, de acuerdo a la anamnesis, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a lo que el paciente le relata, de acuerdo a las enfermedades, ustedes van a tener que elegir el anestésico. Una amida, un éster, enfermedades, interacciones, si consume alcohol, si usa medicamentos, una serie de situaciones que van a ir aprendiendo más adelante ustedes. Ya, voy a elegir este anestésico. Primero, elección del anestésico. Segundo, ustedes van a trabajar con el cartridge, van a tener el anestésico en estos cartridges específicos, AL cartridge. ¿Qué es lo que viene después? Van a tener que calcular las dosis y el volumen de administrar, ¿cierto? Generalmente van a tener a una o un ayudante que los va a apoyar en eso. Ustedes van a hacer toda la técnica y van a administrar ese anestésico local. ¿Qué van a hacer después? Ese anestésico, una vez que ustedes lo administran, van a esperar unos minutos, porque el anestésico, el efecto no es inmediatamente, sino que se demora un poco para que la anestesia sea completa. Eso se llama periodo de latencia, que es muy importante, que lo vamos a ver ahora. Una vez que el paciente, ustedes lo van a valorar, cómo se siente, tocan, evalúan, ven que no haya ningún efecto adverso, no haya ninguna toxicidad, ¿cierto? Aprovechan de escribir, aprovechan de preparar todo, ven que la anestesia está completa. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a empezar a trabajar, ¿cierto? Van a entrar a picar, como se dice por ahí. Pero mientras tanto, el anestésico puede empezar a difundir en la sangre, porque el anestésico ya está empezando a hacer su efecto, pero los anestésicos ya tienen un efecto vasodilatador. Por lo tanto, puede empezar que una pequeña cantidad de anestésicos ya empieza a difundir por la sangre. Se va a empezar a distribuir a la sangre. Por lo tanto, a medida que van pasando los minutos, de a poquito el fármaco puede ir bajando su cantidad de anestésico en el lugar de acción. El medicamento va a comenzar a distribuirse. ¿A dónde se va a empezar a distribuir? Lo vamos viendo enseguida. La droga se va a empezar a metabolizar. Generalmente se inactiva. ¿Sí? Y finalmente, ¿qué va a ocurrir con este fármaco? Se va a empezar a eliminar. Entonces yo quiero que se den cuenta que ustedes siempre lo que ustedes siempre van a ver del anestésico va a ser esta etapa. Esta es la etapa clásica que ustedes van a trabajar. Ustedes van a elegir, van a tener el cartridge, van a calcular las dosis, los ml, van a administrar, les van a enseñar técnicas, van a esperar un tiempo, van a ver que la anestesia esté completa,
Pero hay algo que ustedes nunca van a ver. El fármaco va a seguir entrando a la sangre y el fármaco va a pasar horas después de la cirugía que va a seguir estando en el cuerpo. Por lo tanto, el anestésico también puede generar problemas horas después de que se fue el paciente para la casa. ¿Ya? Así que por favor, esto es muy importante. Así que hay un proceso completo que pueden ser muchas horas. Por lo tanto, la decisión y el manejo que usted debe tener con la anestesia local es muy importante. ¿Mm? Así que lo que se le vaya enseñando a usted de la anestesia local, quiero que por favor le tome mucho peso, porque aquí hay vidas de por medio, por lo tanto el manejo de las dosis, la elección de anestésicos, las técnicas de administración son muy importantes. ¿Mm? La anestesia local es muy linda. Yo personalmente la encuentro hermosa, la encuentro muy entretenida, pero también tiene algunos problemas, ¿sí? Los anestésicos, ¿sí? Tienen que atravesar membranas. Los anestésicos locales tienen que atravesar membranas. ¿Se acuerdan que los anestésicos locales tienen que atravesar membranas sin carga? Esto lo aprendimos en las clases anteriores, según la ley de Fick, ¿de acuerdo? Para que puedan llegar a su biofase. ¿Se acuerdan que esto lo estudiamos? La biofase es el sitio de acción, que después vamos a ver cuál es el sitio de acción. Si el anestésico o los medicamentos están sin carga, van a poder atravesar rápidamente las membranas. Esto es muy importante porque los fármacos tienen que llegar a los nervios. Mientras más rápido atraviesan las membranas nerviosas, más rápido es el bloqueo y la anestesia que se logra. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que aprendieron ustedes? Que si el anestésico por algún motivo tiene carga, ¿cómo va a ser la difusión? Esa difusión va a ser lenta. Va a ser lenta. Acuérdense, la respuesta es lenta. Se va a demorar en llegar. Esto es muy importante. Los anestésicos que tienen carga les va a costar atravesar membranas. Este proceso va a ser más lento. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? El anestésico que está en el cartridge, miren lo que dice arriba, chiquillos y chiquillas. El anestésico que está en solución de la forma farmacéutica está en forma de clorhidrato. El anestésico local está así, miren, en forma de HCl. Está como clorhidrato. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el medicamento está en solución. Y como los anestésicos en química, los anestésicos locales son bases, necesito que estén muy atentos a esto porque esto no es fácil entenderlo, sobre todo los que no saben química o nunca aprendieron química. Los anestésicos locales son bases débiles y lo que ocurre es que la única forma de que el anestésico esté estable en solución y no venza tan rápido es que los laboratorios los tuvieron que poner en ácido para que duren más tiempo. El anestésico en ácido es más estable. ¿De acuerdo? El anestésico en ácido es más estable. El anestésico en ácido dura más tiempo. Si el anestésico lo dejan como base,
El anestésico no dura nada en el cartridge. Lo tendrán que usar en el día. Como el anestésico viene en forma de ácido, fíjense, mepivacaína HCl. ¿Lo ven o no? Esa mepivacaína dura un par de semanas. ¿Cuál es el problema de que venga como HCl? ¿Cómo va a venir el fármaco, chiquillo? El fármaco va a venir principalmente así. Ahora, como es una base, el medicamento, como es una base, en química lo que tienen que haber aprendido ustedes es que las bases captan protones. Por lo tanto, el anestésico va a venir así. Así viene el fármaco. Por lo tanto, es un medicamento que farmacológicamente mueve y difunde muy lentamente. O sea, que los anestésicos locales en solución por culpa del ácido que vienen, ¿ustedes creen que su acción anestésica es rápida? No, los anestésicos nunca anestesian rápidamente. Los anestésicos tienen lo que se llama periodo de latencia. Los anestésicos hay que esperarlos. ¿Se acuerdan la diapositiva animada de un rato atrás? Donde decía periodo de latencia. Los anestésicos hay que esperarlos que hagan su efecto. ¿Por qué? Porque se demoran en llegar a su sitio de acción. ¿Y por qué se demoran en llegar a su sitio de acción? Porque su distribución es lenta. ¿Y por qué es lenta? Porque se mueven lentamente. ¿Y por qué se mueven lentamente? Porque tienen carga. ¿Y por qué tienen tanta carga? Porque en su formulación vienen como ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Entonces, chiquillos, lo que yo les quiero transmitir es que la administración de un anestésico es un grave problema de cargas. ¿Ya? Para que un anestésico local bloquee los canales de sodio, debe estar en su forma ionizada, es decir, con carga. Pero para que pueda atravesar membranas, debe estar ionizada. Debe estar no ionizada, es decir, sin carga. Tremendo, ¿no? Probablemente lo que yo le estoy explicando en este momento, casi probable que casi nadie lo esté entendiendo. Si lo están entendiendo, los felicito. ¿Sí? Esto es muy complejo de entender porque tiene que ver con la química. ¿Sí? Yo ya les conté, los anestésicos generales, los anestésicos locales están así principalmente, en solución en el cartridge. Y es muy poquito que estén así, pero los que atraviesan son así. Lo poco que atraviesa aquí se tiene que transformar aquí. Y esto es lo que se une aquí. O sea que la cantidad de medicamentos que va a llegar a los canales de sodio es muy poco. Como va a ir llegando muy poquito, de a poquito, es como que fueran llegando de dos o tres personas al estadio. Es como que de a poquito se fuera llenando. Pero afuera está lleno de gente. Es como que ahora fueran a ustedes al hospital, afuera estuviera lleno de gente esperando ir a buscar los medicamentos, pero ustedes van a la farmacia y al hospital y hay tres personas afuera. O sea, hay muy poca gente recibiendo los medicamentos, pero afuera está lleno. ¿De acuerdo? Es como que ustedes de afuera de las membranas estuvieran llenas de fármaco, pero adentro del canal de sodio no hubiese nada. Ese es el problema que ocurre con los anestésicos. Entonces, ¿cuánto tiempo se va a demorar en que se llene el receptor, el canal? Se va a demorar varios minutos en llegar.
Y eso explica que los anestésicos se demoren en hacer su efecto. Los anestésicos tienen un periodo de latencia. ¿De acuerdo? Los anestésicos tienen un periodo de latencia. Entonces, el cartridge viene el fármaco con carga. El anestésico tiene que atravesar sin carga. Por lo tanto, va a atravesar poco anestésico. Lo que atraviesa se tiene que transformar nuevamente a carga. ¿Para qué? Para que ese fármaco que está con carga bloquee los canales de sodio. O sea que la cantidad de medicamento que va a llegar al canal es tan bajo que se va a demorar minutos en bloquear realmente los canales de sodio y finalmente el paciente está anestesiado totalmente. Por lo tanto, usted va a poder empezar a hacer una cirugía o empezar a hacer una extracción molar inmediatamente después de infiltrar o de funcionar a un paciente con un anestésico. La respuesta es no. Hay que esperar minutos, porque todo anestésico local tiene un periodo de latencia. Ese periodo de latencia, la culpa la tiene el cartridge y la culpa, ¿cierto? Así como el chino que se comía los murciélagos, ¿cierto? La culpa la tiene el pH y la tiene la capacidad ácido-base de los anestésicos. No parece sencillo. Eso se los tengo que asegurar que esto para nada parece sencillo. Entonces, lamentablemente, hay un porcentaje que está sin carga, que es muy poquito, y hay otro porcentaje que está con carga. Cuando hagamos el foro y tengamos nuestra clase, vamos a hacer un poco de pizarrón y vamos a ver con mucho más detalle para que ustedes puedan entender, ¿ya? Y para eso vamos a hacer los foros, para que conversemos mucho más de esta materia. Entonces, miren lo terrible. Aquí está el cartridge, el anestésico, un porcentaje de no carga, este es el que atraviesa la membrana, y lo que entró se transforma a carga, y esta cargada es la que bloquea el canal. Uf, cuidado. Así que jamás se le ocurra comenzar a hacer un procedimiento inmediatamente después de anestesiar. Tienen que tener un periodo de latencia y un periodo de espera, porque tenemos que tratar de que la mayoría de los nervios se bloqueen completamente, porque el anestésico se va a demorar en llegar. ¿De acuerdo? Así que es súper importante el periodo de latencia. El periodo de latencia depende del pH y depende del tipo anestésico. ¿De acuerdo? Miren entonces, como esto depende del pH, del medio, y depende de las características del fármaco, y depende de su pKa, ¿sí? Es muy importante el tipo de fármaco, si es más básico o si es más ácido, en este caso si es más básico, y depende del pH, ¿sí? Y esta es una mnemotecnia que yo se las tengo escrita para que ustedes se la aprendan, pero ojalá la entiendan. Si se la quieren aprender de memoria, apréndansela. No los voy a obligar a que la entiendan, pero apréndansela. El que la entienda, mejor todavía porque no se les va a olvidar más. Mientras más carga tenga el anestésico, mientras más carga, su pKa se encuentra más alto que el pH. Mientras más diferencia yo tenga entre el pKa y el pH, el periodo de latencia será mayor. Sí, pues. Si tengo mayor periodo de latencia, significa que se va a demorar más en anestesiar, po, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? Lógico, po. Si tengo más carga en el cartridge, es porque tengo menos carga, menos fármaco sin carga, po. Si tengo menos carga, menos fármaco sin carga, va a entrar menos fármaco al nervio. Y si entra menos fármaco al nervio, se va a transformar menos medicamento que va a llegar al canal. Por lo tanto, se va a demorar más medicamento en anestesiar. Yo sé que es difícil, pero necesito que hagamos el entrenamiento.
ustedes van a ser los expertos y las expertas en anestesia. Así que esto ustedes a palo lo van a aprender. ¿Sí? Miren, supónganse que tengamos el pH 7,4. Una persona que tiene un pH normal en una encía. pH 7,4. ¿Lo ven ahí? pH 7,4. La lidocaína tiene un pKa. Esto está en los libros. La lidocaína tiene un valor. ¿Ya? Así que ese valor no se toca. Fíjense que la diferencia de cuánto es. Si ustedes hacen una resta aquí. Es una diferencia de 0,4. ¿Sí o no? Y hay una fórmula. Yo en realidad no me interesa calcular la fórmula de una ecuación que se llama Anderson-Hasselbalch. ¿Ya? Y en clínica se ha visto que se estima que el periodo de latencia, la anestesia se logra entre 2 a 4 minutos. ¿De acuerdo? Ya, entre 2 a 4 minutos hay que esperar que en ese pH, usando este anestésico. ¿De acuerdo? Miren ahora. Miren ahora. Miren la bupivacaína. Es un anestésico más básico. Tiene un pKa mayor. Miren la diferencia entre el 7,4 y el 8,1. ¿Cuánta es la diferencia que hay aquí, chiquillo, entre el 7,4 y el 8,1? Espero no equivocarme. Tiene una diferencia de 0,7. La diferencia es mayor. Mira el enunciado arriba. La diferencia es mayor. ¿Cuánto es el periodo de latencia? 7 a 8 minutos. ¿Se dan cuenta o no? Se demora más tiempo en inducir la anestesia. Total. O sea que la bupivacaína se demora más tiempo en comenzar el efecto anestésico completo. ¿Qué pasa entonces si yo tengo un anestésico que tiene un pKa de 7,4? ¿Cuánto se va a demorar la anestesia completa? ¿Cuánto se va a demorar en hacer el efecto anestésico? Se va a demorar muy poquito, probablemente se demore un minuto o menos. Se va a demorar mucho menos en comenzar la anestesia. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el pH y el pKa es muy baja. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Mientras más diferencia entre el pKa y el pH, significa que el medicamento tiene más carga. El fármaco está más cargado. Por lo tanto, es más difícil que llegue. ¿De acuerdo? Aquí significa que tengo dos cruz. Y con este significa que tengo solamente una cruz. Es más rápido que llegue. ¿Lo ven o no? Más diferencia, más carga. Menos diferencia, menos carga. ¿Qué pasa ahora si un fármaco tiene un pH 6,9? Si el fármaco se hace más ácido, ¿qué pasó con la diferencia ahora? Miren, chiquillos, ya no era la diferencia 7,4 a 7,8, ya no es 0,4. ¿Cuánto es? Entonces la anestesia ahora ya no es de 2 a 4, es de 4 minutos. Y la bupivacaína ya no era de 4 a 8, sino que es de 8 minutos. Se prolongó el tiempo de anestesia. O sea que cuando yo tengo un pH ácido, la anestesia general, perdón, la anestesia local, parece que se echa a perder, po. Complicado, ¿no? O sea que cuando mi tejido se hace más ácido, parece que la anestesia local no es tan buena. Como dice la gente, la anestesia no toma. No sé si han escuchado ese concepto. No me tomó la anestesia. Bueno, hay situaciones clínicas en donde la anestesia cuesta. ¿Se acuerdan de eso, no?
Cuando el pH está normal, la lidocaína se demora 2 a 4 minutos. Miren abajo. Se demora 4 minutos. La bupivacaína era de 5 a 8 y ahora se demora 8 minutos. O sea que cuando el medio tiene un pH ácido, la anestesia se demora más. Ah, ¿en qué patologías puede haber un cambio de pH ácido? En procesos inflamatorios, en procesos infecciosos. En clínica existen situaciones en que sus colegas no pueden intervenir a los pacientes, le tienen que dar tratamiento antibiótico, le dicen, ¿sabe qué? Esta semana no vamos a poder hacer la intervención dental con anestesia y le voy a tener que dejar antibiótico esta semanita y me va a tener que venir a ver, le vamos a dejar una hora para la próxima semana. Tómese este antibiótico porque tenemos que bajar esta inflamación o vamos a tener que desinflamar primero. Porque si yo le doy este antibiótico, si no la trato, le voy a tener que poner mucho anestésico, o a lo mejor yo le voy a poner este anestésico y usted va a sentir dolor. ¿Por qué? Porque el anestésico no le va a tomar, o le voy a tener que poner mucha dosis y a lo mejor puede haber algún efecto adverso. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque al bajar el pH, el anestésico tiene un tiempo de latencia mucho mayor. Y como tiene un periodo de latencia mucho mayor, el anestésico puede empezar a irse a la sangre y a lo mejor no está ejerciendo el efecto que tiene que ejercer. En ese caso, hay que bajar la inflamación primero o hay que bajar la infección. ¿Ya? Averigüen entonces cómo la infección o cómo un proceso inflamatorio baja el pH. Eso es un concepto fisiopatológico, pero me gustaría que lo averiguaran. Cómo una infección, una bacteria, por ejemplo, cómo un proceso inflamatorio podría generar una disminución en el pH de una encía, por ejemplo. ¿Ya? Para que no se lo olvide nunca más, porque a veces hay protocolos donde primero que tenemos que tratar la infección y después a lo mejor hay que tratar al paciente. ¿M? Entonces, muy importante el periodo de latencia, chiquillos. Hay que esperar al paciente, pero si hay una infección, a veces el paciente hay que tratarlo primero. ¿Qué hacen estos medicamentos? Recuerden que estos fármacos lo que hacen es bloquear los canales de sodio dependientes de voltaje. Por lo tanto, afectan el potencial de acción de la membrana. ¿Ya? Bloquean los canales de sodio. ¿Ya? Y pueden bloquear canales de sodio tanto de fibras rápidas como de fibras lentas. Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿M? Por lo tanto, afectan la despolarización de la membrana. ¿M? ¿Ya? Ahí tienen las figuritas. Ya ahí tienen la tabla 2 para que ustedes vean exactamente el mecanismo exacto, cómo funciona este bloqueo. Se los dejo ahí para que lo lean. ¿Ya? Ahora, pensando también en este bloqueo de sodio, también se sabe que los anestésicos locales tienen un efecto vasodilatador. O sea, no solamente estando en el nervio ellos pueden atacar, sino que también, si están en contacto con vasos sanguíneos en forma lateral, ellos pueden tener un efecto en donde pueden abrir las fenestraciones, pueden abrir los poros. Por lo tanto, el anestésico puede empezar a entrar a la sangre. ¿Ya? Entonces puede ser de que si teóricamente el anestésico va a durar 60 minutos, potencialmente el anestésico a lo mejor puede durar 45 minutos en realidad. ¿Me entienden? Entonces, hay que tener cuidado con los anestésicos, porque en algunos pacientes el anestésico puede durar menos de lo que el folleto dice que dura. ¿De acuerdo? Y eso se debe al efecto vasodilatador intrínseco que tiene, o per se. ¿Ya? Así que mucho cuidado para que lo tengan en cuenta. Afecta las fenestraciones. Por lo tanto, puede haber un tiempo de efecto menor al, eh, al tiempo que teóricamente dice que dura. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podríamos evitar, cierto, esta menor duración producto de este efecto vasodilatador intrínseco que tiene su estructura química? Bueno, hace muchos años
se probó la opción de usar vasoconstrictores, ¿de acuerdo? Y por supuesto que se empezó a dar cuenta que en dosis muy bajitas, en dosis muy diluidas, ¿cierto? Se vio que tenía una efectividad muy adecuada y eso permitió que los anestésicos inclusive pudieran obtener mucho más tiempo de duración, ¿cierto? Ahí ustedes pueden leer que tiene ciertas ventajas, pero también hay que tener ciertos cuidados y ciertas características, ¿no es cierto? Pero si ustedes miran al lado derecho, hay ciertos tipos de pacientes que hay que tener ciertas contraindicaciones. Siempre ha habido una duda respecto a los pacientes hipertensos, hipertensas. Quiero que sepan que los pacientes grado 1 y grado 2 o los pacientes compensados no tienen problema en usar vasoconstrictores, para que lo sepan. Los pacientes que están descompensados sí hay que tener mucho cuidado. Pero la última evidencia muestra que los pacientes que están bien mantenidos, que llevan varios años sin problemas de presión arterial, no tienen mayor problema, porque las dosis son muy bajitas. Otro problema son los pacientes adictos a la cocaína, ¿ya? Los cocainómanos también es un problema, ¿ya? Los pacientes que nunca han sabido que tienen problemas cardíacos, pero eso también es difícil de saberlo, ¿sí? Así que generalmente los pacientes cardiópatas que se portan mal son medio complicados. Así que, bueno, eso ustedes lo van a ir viendo en el camino y se van a dar cuenta que eso hay que ir evaluándolo tiempo por tiempo. Bueno, ahí están los vasoconstrictores que generalmente se ocupan, pero claramente el que más se ocupa es el de arriba. Se ocupa la adrenalina en dosis muy bajitas, junto con los diferentes tipos de anestésicos locales. ¿Ya? Les dejo esas tareitas. ¿Mm? Les cuento que el año pasado entraron un par de preguntas en la prueba, así que no vaya a ser que este año vuelvan a entrar. ¿Cuáles son las reacciones adversas y toxicidades que se han reportado en la literatura? ¿Ya? Las principales reacciones que se han reportado, por ejemplo, en el caso de de los anestésicos, ha sido síncope, vasovagal, hipotensión bradicardia y palidez. Se han reportado reacciones simpático-miméticas, ¿de acuerdo? Temblor, taquicardia, pero principalmente por pequeñas dosis, sobre todo en personas que son más hipersensibles. ¿M? Y algunas reacciones alérgicas, ¿sí? Algunas dermatitis, pero se ha visto que está relacionado más por los parabenos que contienen algunos conservantes, ¿de acuerdo? Y los que más se ha visto que está relacionado a la reacción alérgica son los anestésicos tipo ésteres. ¿Recuerdan? Son de la familia de la cocaína y la procaína. Son los primeros que salieron, ¿ya? Ahora, ¿todos los anestésicos tienen la posibilidad de producir cuadros alérgicos? Sí, como cualquier medicamento. Pero se ha visto que los ésteres tienen más riesgo. ¿Por qué? Porque se acuerdan que los ésteres se metabolizan en la sangre y forman un metabolito que se llama PAVA. Y el metabolito PAVA puede ser reconocido por el sistema inmune, ¿de acuerdo? Y eso puede producir una reacción alérgica, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿todos los anestésicos pueden producir alergias? Sí, pero tienen más riesgo los que se metabolizan en la sangre, que son los que producen PAVA, y los que vengan con parabeno en su formulación, ¿ya? Eso también pueden producir una reacción tipo urticaria también, ¿ya? Ahora, si ustedes se equivocan en las dosis, si ustedes no manejan bien a los pacientes, si ustedes no hacen una buena anamnesis, si ustedes tienen malos manejos, si ustedes están desconcentrados en ciertas cosas, si ustedes no manejan ciertas situaciones, ustedes se van a dar cuenta lo que se llama el efecto, el temblor, lo que se llama el efecto sísmico de la lidocaína, que es un ejemplo súper clásico, ¿cierto? Que va dependiendo de las dosis, se va adquiriendo un efecto paradójico que puede ir desde un adormecimiento. Y si ustedes se fijan que si va subiendo las dosis en la sangre, por error, por equivocación, por lo que ustedes quieran, va a llegar hasta un paro respiratorio. ¿Mm? ¿Sí? Por lo tanto, es súper importante que tengan en cuenta esto. ¿Mm? Ahora, ¿qué? Todo anestésico local que ustedes administren va a llegar a la sangre.
todo medicamento que llegue a la sangre va a sufrir lo que se llama una distribución de doble compartimento. Yo necesito que lo conozcan muy bien y es muy probable que se los pregunte en la prueba, porque yo ya les dije, yo no quiero que solamente ustedes se preocupen de que el paciente se fue satisfecho porque la operación fue un éxito. Tienen que preocuparse de lo que pasa desde la consulta hacia afuera, porque el medicamento está en la sangre y pueden ocurrir problemas después de la intervención. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Los anestésicos, ¿de acuerdo? Los anestésicos, ¿de acuerdo? No se unen mucho a las proteínas plasmáticas. ¿Se acuerdan cuando estudiamos eso? Algunos anestésicos se unen más que otros, pero no son muy fanáticos de las proteínas plasmáticas. Así que no hay tanto problemas con la albúmina, ¿sí? O sea, por si recuerdan ese concepto. Estos fármacos les gusta irse a sitios de unión rápido. Y aquí lo que se produce es lo que se llama una distribución de doble compartimento. ¿Ya? La distribución se llama distribución alfa y beta. Me explico. Cuando un anestésico empieza a llegar a la sangre, en primer lugar, se va a tejidos de rápida distribución. Y después, cuando ya está en tejidos de rápida distribución, o de rápido flujo, se va a tejidos de lenta distribución. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si ustedes van, probablemente, si a ustedes les gusta ir a los parques de diversiones, y ustedes son muy locos por los parques de diversiones, probablemente ustedes van a llegar a un parque de diversiones y lo más seguro es que se van a ir a los juegos más adrenalínicos primero. ¿Sí? Donde van a irse a los juegos donde más van a saltar, donde más van a gritar, ¿cierto? Y probablemente cuando ya se fueron a todos esos juegos donde más van a gritar, probablemente van a tomar un descanso, se van a sentar y después a lo mejor se van a ir a los patitos, se van a ir al trencito, o van a ir a comer, o van a ir a descansar. No sé si me entienden. Con lo anestésico ocurre como algo parecido, ¿sí? Los anestésicos primero se van a tejidos de rápida perfusión, que son el corazón, el riñón y el cerebro. Posteriormente se van a los tejidos de lenta perfusión, como el tejido adiposo. Entonces, cuando los anestésicos locales se van a la sangre, ¿cuáles son los primeros órganos que pueden generarse efectos adversos? Arritmias cardíacas, falla renal, alteraciones neurocognitivas. ¿Me van siguiendo, no? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en los primeros minutos de anestesia, sobre todo los 15-20 minutos cuando el anestésico está empezando a perder su efecto, porque los daños pueden ocurrir en la fase alfa o la fase inicial. ¿Me siguen? Ahora, ¿qué pasa con los obesos mórbidos? No solamente hay que preocuparse de la fase inicial, sino que hay que preocuparse de la fase beta, o la segunda fase. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a acumular medicamentos en la fase grasa. ¿Por qué? Porque como tienen tanta grasa los obesos, la gente muy gordita, la droga se empieza a acumular y puede ser tóxica para ellos. Y la intoxicación puede venir días o horas después. ¿Por qué creen que en estas cirugías bariátricas, estas cirugías para bajar de peso, no dejan operar a cualquier persona con cierto peso? Tienen que bajar la grasa corporal y ahí los dejan operar, porque la anestesia puede ser brutal. ¿Me siguen o no? Entonces, eso es lo que yo quiero que tengan claro. Preocúpense de lo que ocurre después en la sangre también. Si ustedes lo hacen, para ser excelentes clínicas y clínicos. Por lo tanto, si ustedes quieren ser excelentes profesionales y quieren ser buenas personas y también quieren tener su buen auto y se lo quieren ganar de la mejor manera, ¿por qué no llaman al otro día a su paciente? Hola, soy el doctor o soy la doctora. Quería saber cómo estuvo la anestesia, cómo le fue, ¿tuvo algún problema? Ustedes se pueden imaginar si hacen eso, ¿no? ¿Tuvo algún inconveniente, no? ¿Cómo se sintió? ¿Durmió bien? O como quieran. Bueno, porque usted se está preocupando de las 8 horas, se está preocupando de la fase beta, ¿me entiende, no? Y usted está aplicando eso. Y más encima, usted se está preocupando de sus pacientes. Y cuando lo recomienden, oye, ¿sabéis qué? Esta persona que me está llamando todos los días, me llama.
¿Qué lo van a preferir? Lo van a preferir a usted, po, porque usted se está preocupando del paciente. Va a tener llena su consulta. Ahí está la fase. Fase alfa, fase beta. No se les olvide. O sea que un medicamento anestésico puede estar hasta veintitantas horas en la sangre, aunque usted se haya demorado una hora en extraer un diente. No se les olvide. ¿Ya? Así que hay un par de preguntas para que usted le echen una miradita. Vamos cerrando. ¿Qué pasa con el metabolismo y la excreción renal? No olviden, los ésteres se metabolizan pseudocolenesterasa y las amidas por el hígado. ¿Qué pasará con los pacientes hepáticos entonces? ¿Cuál será mejor usarlo? ¿Ya? Así que hay otra figurita para que ustedes le echen una miradita. Sitio de aplicación, nervio, sangre, ¿ya? Tengan en cuenta el efecto post-anestésico. Es tan importante como lo que le están enseñando a ustedes en su carrera. ¿Ya? Ahí hay una tablita también para que ustedes le echen una miradita, donde ustedes ven las comparaciones entre los ésteres y las amidas de lo que hemos estado conversando. ¿Ya? Ahí hay algunos efectos, hay algunas tablitas especiales para que les va a servir para cuando le empiecen a preguntar sus colegas de temas más técnicos de odontología, para que le echen una miradita más técnica. ¿Mm? Y ahí ustedes puedan darse cuenta cuáles serían las condiciones ideales de un anestésico para que esto pueda funcionar bien, ¿cierto? Y hace que un medicamento sea seguro y eficaz para la población. Eso sería entonces la clase de hoy día, la clase audio. Bueno, se podrán dar cuenta que van a quedar muchas dudas porque esta es una clase de una dificultad mediana alta y toda esta información la vamos a poder conversar, discutir y resolver todas las dudas que tengan en el foro clase que vamos a tener la próxima semana. Estén muy bien. Chao.